Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, tal vez haya notado unas situaciones que pasan en nuestra vida diaria, especialmente cuando tenemos hijos y vemos momentos en los que pasamos las vacaciones con ellos y que a veces en las redes sociales encontramos a personas que cuando se terminan las vacaciones dicen, por fin, estamos libres, porque durante todo ese tiempo estuvieron con el batallar de la mañana, de todo el día con los niños que a veces son muy inquietos, a veces quieren que estemos jugando y haciendo todas las cosas que ellos quieren y se sienten libres cuando ya tienen que ir a la escuela. Pero también vemos en parte de los maestros que al lado contrario, que cuando ya se acerca, ya va a ser el último día de vacaciones, el último día de clases, también dicen ya por fin vamos a estar libres para nuestras actividades, para descansar, porque cuando nosotros tuvimos los niños, ellos descansan, pero cuando los maestros tienen los niños, nosotros descansamos de los niños. Y entonces en ese momento parece que estamos libres por un rato, por un tiempo. Pero no significa que estemos completamente libres, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando enviamos a los hijos a la escuela? Pues hay trabajo que hacer, hay limpieza en la casa por hacer, hay comida que hacer, hay un sinfín de cosas que también se tienen que hacer, ¿verdad? Que no podemos decir, ya enviamos a los hijos y entonces a dormir toda la mañana y sin hacer absolutamente nada. Los maestros, por el otro lado, también en las vacaciones no es que se quedaron completamente libres, sino que muchas cosas por hacer en la casa, mucho trabajo que hacer también. Entonces, ¿realmente cuándo estamos libres? ¿Realmente cuándo podemos decir, estoy completamente libre de todos los trabajos, de todas las cosas que tenga que hacer? Y podríamos decir, pues prácticamente no. Prácticamente siempre hay algo que tenemos que hacer. Cuando vamos hacia dentro, hacia nuestra vida como creyentes, también podemos ver que la palabra de Dios nos dice que somos libres. Y entonces empezamos a pensar, ¿estamos libres de qué? Porque parece que mucha gente de allá afuera dice, ¿ir a la iglesia es libertad? Ir a la iglesia es libertad con todas las cosas que ponen, porque normalmente la gente de afuera dice, hay mucha prisión dentro de una iglesia, porque te dicen que tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y entonces, ¿por qué los cristianos siempre dicen que ellos están libres? Cuando tienen tantas y tantas reglas, tantas y tantas leyes que tienen que cumplir. Hoy vamos a ver en la lectura de la epístola que el apóstol San Pablo nos dice que nosotros somos libres, pero nos dice de qué es esa libertad y para qué nos ayuda esa libertad. Y les invito a que leamos el texto de Romanos capítulo 8, los versículos 1 al 10, que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que no son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Primeramente tendríamos que ver cómo es que vivimos o según qué vivimos. Decimos somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y entonces, dice San Pablo, entonces ustedes viven según el Espíritu. Y vemos hacia nosotros y decimos, ¿realmente vivimos hacia el Espíritu? ¿Vivimos en el Espíritu? ¿Vivimos por el Espíritu? ¿O vivimos para la carne y en la carne? A veces parece que fuera así, ¿verdad? A veces parece que nuestra vida está sujeta a esas cosas que nos llaman, nos jalan y nos mantienen ahí en pecado, en las cosas de la carne. Y pensaríamos, pues, tal vez yo digo que no soy una persona que viva en la carne, que viva en el mundo. Mírenme, estoy en la iglesia, ¿verdad? Mírenme, leo la Biblia, hago mis oraciones, doy mi ofrenda. Entonces, yo no soy como aquel que todas las semanas se la pasa tome y tome y tome. No soy como aquel que tiene no solamente su matrimonio, sino tiene otra familia más. No soy como aquel que lo agarraron, que hizo fraude en su trabajo o que hizo algún delito. Nosotros decimos, andamos en el Espíritu porque lo estamos demostrando aquí. Pero ¿cómo podríamos ver que a veces parece que no andamos según el Espíritu y nos gana mucho más lo que es el mundo y las cosas de este mundo, las cosas pecaminosas? Podríamos ir de lo más fuerte a lo más básico, pero si nos echamos un vistazo al Evangelio de hoy que vimos, que leímos, vemos una cosa importante e interesante que también nos ayuda a ver que a veces esa parte carnal de nuestro ser sigue ahí fuertemente. Y dice que hubo 2 de los discípulos, hermanos, que se acercaron, que su mamá se acercó con nuestro Señor y le pidió una cosa y le dijo que fuera uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando estuvieran en su reino. Y después viene el problema con los discípulos porque empiezan a decir, se empiezan a enojar porque ellos como que les quieren ganar el lugar, ¿verdad? Como que se les quieren adelantar al puesto. ¿Y qué son las palabras de nuestro Señor? Les dicen, el que quiera ser el mayor de todos debe ser el menor, el siervo de todos. ¿Y por qué va conectada a estas 2 lecturas, a esta parte de que nos gana el deseo de lo mundano, lo que la gente hace en este mundo? Y dice nuestro Señor, en el mundo, los que tienen autoridad, los que gobernantes, dominan y se enseñorean de la gente. Dice, pero entre ustedes no es así, o no debe ser así. Porque el que quiere ser mayor, dice, debe de ser el siervo de todos. Y ahí es donde cabe esta parte a lo que estamos hablando de nuestro texto de Romanos, en que parte de nosotros nos gusta estar arriba, ¿verdad? ¿A quién le gusta servir? Es más bonito que nos sirvan, ¿verdad? Se siente uno más importante, se siente uno mejor si alguien o si los demás pueden servirme a mí. Pero a veces decimos, ¿yo humillarme a servir a alguien? ¿Yo ponerme a los pies de las personas? Ni cuando era yo pobre, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, nos gusta sentirnos importantes y esa es parte de esa naturaleza que tenemos en nosotros que nos hace buscar las cosas como las vemos en el mundo y como las cosas en el mundo se están haciendo normalmente. Y de ahí podríamos brincar hasta el tener el deseo de tener una riqueza aún cuando sea ilícita, el deseo de tener no solamente mi matrimonio, sino también otra persona aparte, otra familia aparte, el deseo de encontrar la oportunidad de satisfacer mis propias necesidades
Pero dice, si ustedes son creyentes, si ustedes son hijos de Dios, dice, ustedes andan de acuerdo al Espíritu. Y entonces otra vez decimos y nos preguntamos, ¿cómo andamos tú y yo? ¿Andamos en el mundo, andamos en la carne o andamos en el Espíritu? ¿Buscamos el bien de los demás o buscamos mi propio bien? ¿Buscamos el bien de la iglesia o buscamos el bien personal de cada uno? Y ese siempre tiene que ser el propósito de la vida como creyentes, ¿verdad? Ver lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere para mi prójimo. Y si Dios me ha dado la salvación, ¿cómo puedo estar ahora sujeto a esas cadenas que me jalan hacia el mundo, que me jalan hacia lo malo? Y dice nuestro texto de este día que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos ha librado de las cadenas del pecado, de la ley. ¿Por qué? Parece a veces como medio confuso que nos diga, estamos ahora libres de las cadenas de la ley, de las cadenas del pecado, pero esto es simplemente porque nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley, pero la queremos hacer en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya Dios no nos mira de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, de todas las fallas que hemos cometido, y no pone la ley a un lado y nos pone al otro lado de nosotros y nos dice, a ver, Juanito, fallaste aquí, fallaste acá, fallaste allá. Y todos los 10 mandamientos, si nos pone al lado de ellos, a cada uno de nosotros, ¿cuántos podríamos decir que cumplimos? Ninguno. Fallamos y fallamos y fallamos. Pero de eso entonces dice, ustedes han sido libres de todo esto. ¿Por qué? Dice, no hay condenación. Y tenemos que tener en cuenta estas dos partes importantes. Una que no hay condenación y otra que seamos culpables, ¿verdad? Porque cuando decimos no hay condenación, sentimos como que entonces no soy culpable, ¿verdad? Yo no soy culpable de las cosas que he cometido. Pues los pecados que hice no son tan malos, no son tan grandes como para que me vaya al infierno. No soy culpable, porque no hay condenación. Y entonces podemos dejar llevarnos por nuestros deseos, por nuestras ambiciones, por todo lo que nos jala nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es cuando nos dice no hay condenación? Nos está diciendo, o podemos poner una imagen de esta forma. Imagínate a un hombre que está preso y está cerca para llegar a su día en la que fue condenado para ser ejecutado a muerte. Y entonces llega una nueva pista, unas nuevas pruebas y le dicen, pues vamos a tener que revisarla y vamos a darte más tiempo. Y así hasta que llega el momento después de varios años que dicen, de acuerdo a todas las investigaciones que hemos encontrado que tú no cometiste ese delito y tú sales libre. Podríamos pensar, él sí fue libre, tal vez estuvo condenado por un tiempo o sometido por un tiempo sin haber cometido ningún delito, pero en nuestro caso sería completamente diferente. En tu caso y en mi caso, está tus delitos y dicen, sí los has cometido, sí los cometiste. Y pon tu nombre y ve todos los mandamientos y fallaste. Pero después te dicen, todo eso ha sido cargado por Cristo, porque para eso Él vino al mundo, dice, para tomar carne, tomar semejanza de carne para cargar con todos los pecados de todo el mundo. Y ahí es donde viene la libertad, ahí es donde rompe las cadenas que tenemos con la ley, que no estamos ya sujetos a la ley, sino a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cuando vemos la ley y queremos seguirla, nuevamente, no es para librarnos de la condenación, sino porque decimos, no hay condenación para mí. Yo ya no soy condenado a los infiernos. Yo tengo un lugar allá en los cielos, porque Cristo ya cargó con mis pecados.
Y yo ya no estoy sujeto a la ley, sino solamente que la sigo en agradecimiento a que yo ya soy perdonado. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Pero entonces viene la otra parte. Estamos libres de la ley, estamos libres del pecado, porque ya fue pagado, porque ya fue condenado en nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo y parece para muchas personas que estamos otra vez sujetos porque estamos haciendo las cosas que nos pide nuestro Señor, pero es parte del agradecimiento que nosotros le tenemos, ¿verdad? Somos libres, pero no para hacer nuestra propia voluntad y seguir cometiendo pecado, porque entonces estaríamos sujetos nuevamente a condenación, sujetos nuevamente a nuestro propio pecado, pero estamos libres para servir voluntariamente a nuestro Señor. Estimados hermanos en Cristo, ¿qué tan pesado es ser cristiano para ti? ¿Qué tan difícil es estar sirviendo a tu Señor? Puede ser que a veces lo veamos como unas cadenas, ¿verdad? Pero porque estamos pensando que estoy ganando el favor de mi Señor con esto. Pero cuando vemos que esas cadenas están rotas, que nuestro Señor nos ha dado libertad, que nuestro Señor nos ha dicho, tú ya no vas a pisar los infiernos porque yo ya cargué tus pecados. Ahora tú no tienes condenación, sino una vida eterna esperándote en los cielos. Nosotros decimos gracias, y no solamente con palabras, sino con acciones que muestren nuestro agradecimiento. Que Dios nos ayude a que ese agradecimiento lo podamos hacer día tras día con nuestros hermanos, hablando a nuestro prójimo, tratando de mostrar que esa salvación, que esa ninguna condenación, no es solamente para unos pocos, sino es para todo el mundo, y que necesitan escucharlo. Y lo hacemos no porque nos digan, tienes que hacerlo, sino porque amamos a nuestro prójimo y queremos que ellos vayan a los cielos con nosotros. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.